razón, porque evidentemente la crisis del pequeño comercio, digamos que ya es estructural, viene de lejos y tiene que ver con cambio de hábitos en el consumo, también a la existencia de grandes superficies comerciales en periferia y también en el corazón de la ciudad, y también pues el aumento, y esto es así, entre la gente joven, y yo lo veo clarísimamente, del consumo online. Porque al final se abaratan costes, te lo llevan a la puerta de casa y al final pues ya hay muchos productos que tienen unos costes de envío ridículos. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, quienes, sin negarse, porque hay comerciantes que asumen que hay que peatonalizar el centro de la ciudad y hay que sacar los coches, como ya ocurre en todas las ciudades europeas, y de hecho Iruña llega tarde en este sentido. Sí, tal vez echan en falta pues más información por parte del ayuntamiento, o quizás que se hubiese tenido que informar mejor, y creen que tendría que haber existido algún tipo de campaña informativa sobre pues bueno, las diferentes vías de llegada al casco viejo, pues las nuevas líneas de Villavesa que se han puesto, los parkings existentes, etcétera. Entonces, bueno, yo distinguiría esas dos cosas. Y luego, bueno, pues que esto siempre genera vértigo, que yo recuerdo, yo he vivido bastantes años en Bilbao y ahí te contan que cuando se peatonalizó la Gran Vía y se sacó el coche de gran parte del casco viejo, pues pasó lo mismo, y cuando la gente tenía que ir a aparcar a Miribilla para bajar al casco viejo, pues bueno, hubo mucha polémica, pero no hubo el nivel de intoxicación que está habiendo aquí. Sí hubo como un intento por todas las partes de colaborar, y al final eso es bueno y es sano para todas las partes y también para el pequeño comercio. O sea, al final se generan dos bloques, yo creo que es malo y pierden las dos partes. José Luis. Hay varias cuestiones. En alguna parte estoy de acuerdo con Adrián. Lo que sí me parece, porque yo he vivido muchos años en Madrid y algunos años en Barcelona, es que la ciudadanía de Pamplona está muy mal acostumbrada. O sea, yo no acabo de entender que haya gente que coja el coche para 500 metros. O sea, quiere decirse que en Madrid el situarte a 1 kilómetro de un lugar, pues te parece cerca, ¿no? Y aquí el situarte a 200 metros te parece lejos. Y ese es un problema que no se va a cambiar fácilmente y posiblemente no se cambie nunca, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, claro, la crisis ha cambiado los hábitos. En ese proceso de crisis, los consumidores han ido hacia un proceso de priorización de precios, ¿no? Entonces la gente compara. Yo veo, por ejemplo, yo voy a un centro de estos importantes y veo a la gente con un papelito apuntando, ahora ya menos, pero en el momento de la crisis apuntando los precios, porque igual por 20 céntimos te cambiaban de lugar de compra, ¿no? O compraban unas cosas en un lado y otras cosas en otro. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, y los comerciantes también deben de tenerlo en cuenta, ¿no? Y luego, por último, yo lo que no acabo de entender, y es una cosa que... Porque claro, las redes sociales tienen un peligro tremendo. Y es que, en cierto modo, la impunidad que alguna gente emplea a la hora de utilizarlos, ¿no? Yo he leído hoy, concretamente en el Diario de Noticias de Navarra, la crítica o los comentarios de ciertos comerciantes del acoso que han tenido precisamente a través de las redes sociales, no ya físicamente o en el comercio, sino a través de las redes sociales. Y yo quiero decir aquí que no acabo de entender, porque a los intereses de un comerciante del casco viejo, supongo que son los mismos si ese comerciante es simpatizante o votante, lo que sea, de Bildu, como si lo es de UPN. O sea, teóricamente deben ser los mismos intereses. Digo, desde el punto de vista de comerciante, ¿no? Y tengo la sensación de que en esta batalla pues se está llevando la batalla política también y a mí me parece una barbaridad, me parece un error. Y yo, de luego, o los comerciantes se ponen de acuerdo en cualquier tema que quieran llevar adelante, o con la división pues lo tienen fastidiado, ¿no? Yo creo que es un tema que es de difícil solución. Pero, por último, apuntar, lo que decía Adrián tiene razón. En Villava tuvimos un problema también de crisis se peatonalizó la calle Mayor. Hoy, la gente que lo criticó, que montó hasta plataformas y todo, está encantada con que la calle Mayor esté peatonalizada. O sea, entonces, bueno, quizás en Pamplona otro tema polémico, como fue el famoso tema de la Plaza del Castillo, pues se montó un Cristo que, por cierto, le dio la victoria a la señora Yolanda Barcina. Casualmente fue al revés, el efecto no fue negativo, sino positivo, y ahora pues todo el mundo lo ve con gran naturalidad, ¿no? Pues probablemente dentro de un año esto lo veamos con naturalidad, ¿no? Bueno, saludamos ya a Mabele. ¿Uno, Mabele? Pues llego tarde. O sea, a ver, estoy yo malo, el reloj, estoy un poco rara.
Acabamos no- de empezar, acabamos de empezar. Ah, menos mal, porque ya sabéis que yo nunca llego a este nivel, por lo menos a la Eguski. Que no he oído lo que mis compañeros han dicho, pero... Pero a estarás ver, de acuerdo, seguro. pues va a haber cosas que sí, y además que me vais a dar la razón, ya veis por qué. Porque haciendo eso, retrospectiva, 20 años atrás, cuando estábamos aquí comités ecologistas, que después de las centrales nucleares que conseguimos, por lo menos la de Lemoniz, se montó un comité aquí que era especializado en ecología urbanística. Entonces estamos preocupadísimos por todo lo que era peatonalización, tema árboles, tema contaminación. Entonces, yo lo he preparado un poco el tema bajo el punto de vista de lo que ocurrió con los comercios. Y sin querer echar leña al fuego, ¿eh? O sea, sino que se lo piensen bien lo que voy a decir a algunos comercios, algunos del casco viejo. A ver, ya habíamos advertido, pues, de X grupos, asociación de vecinos y demás, que los comerciantes tenían que era necesario no quedarnos tan obsoletos como estábamos con el tema de casco viejo, de que estaba totalmente con coches aparcados. O sea, nos habíamos quedado un poco ahí como atrás. Y entonces todo esto se empezó a plantear a raíz de cuando se querían meter los aparcamientos para el comercio que se necesita, que... A ver, los aparcamientos que se metieron aquí fueron para el Maisonave la mitad de las plantas, para vecinos y rotación para gente que venga a comprar. Que no. O sea, el asunto es que la advertencia al comercio fue, se les estaba advirtiendo que se modernizaran. O sea, pero si es que el comercio del casco viejo hasta hace X tiempo era un comercio rancio, donde se había quedado que los sustitutos o sea, no había una renovación ya de la propia estructura, no había una modernización de, hay que poner tarjetas, hay que repartir a las casas el tema menos Unzu, me acuerdo que era lo más. Entonces, o sea, los demás no se añadieron un poco a seguir cuidando bien a la clientela, a que se traspasara de hijos a padres, que tuvieran más cariño con el comercio. Se nos había dado por hecho que eso funcionaba. Y luego, claro, cuando no se ha sustituido de padres a hijos, sino que se ha dicho, pues no siguen con el negocio fulanito, cese de negocio. Pero ¿por qué no entra nadie a montar un nuevo negocio y a emprender? Porque habían subido los alquileres pues casi 4 o 3 veces más. O sea, entonces se estaba abusando y negando un poco la posibilidad a que gente que queríamos emprender lo pudiéramos hacer. De hecho, hubo un tiempo que hubo una burbuja ahí de comercios nuevos, pues en los años 80, 85, por ahí me acuerdo que yo también fui comerciante de la zona, que montamos una comisión una asociación de comercio joven, porque precisamente no encontrábamos en la asociación de comerciantes del casco viejo hueco para innovar. O sea, todo era negocio que montábamos, no pegaba con lo que era el casco viejo. O sea, por eso digo que la ambición a veces pues rompe el saco, y toda esta gente ha cerrado comercios, han venido al casco viejo multinacionales, y luego ya sin contar todo el apoyo que ha tenido urbanísticamente hablando el ayuntamiento hasta ahora con lo que eran las grandes superficies, que se vendía como lo más. Entonces, bueno, pues yo lo único que digo es que casi nos tiran piedras cuando planteamos el tema de la peatonalización. Todo el mundo escandalizado, la paz del Castillo, pero a ver, ¿hasta cuándo vamos a darnos cuenta que verdaderamente los coches jamás llegaban? ¿Qué gente metía los coches a coger la carne de la calle San Miguel? Hombre, pues se llevaban los carros o te la llevaban a casa o no comprabas una cantidad. Es decir, el comercio ha cambiado. De hecho, tenemos otra vez Cataluña, por ejemplo, Barcelona, otra vez está volviendo a recuperar la vieja esencia de ir comprando a pocos, de comprar más del día. O sea, esto de una cultura que desgraciadamente hay gente que no la ha querido admitir de principio a fin, y que luego igual se está educando poco en lo que es la peatonalización. Lo que estamos haciendo ahora es evitar contaminación. O sea, desde que está el aparcamiento de la Plaza San Francisco, en la Plaza San Francisco ha subido como unos 8 grados. Es decir, no hay árboles que refresquen aquello, que quiten lo que es la contaminación, y bueno, pues es una zona saturada de contaminación. Por lo tanto, a lo largo de los años, y vamos a estar de acuerdo ahí con como lo que pasó en Villaba, a que ahora están encantados muchos comerciantes, y muchos también, y otros también del casco viejo también lo están. Una zona que se debería de haber convertido en lo que es todo el casco viejo, o sea, lo que es una gran superficie, pero de casco viejo.
joder, que esa era la idea, ¿no? Sin más, yo me acuerdo que luché mucho con este tema y sigue siendo un asunto pendiente que la gente no acaba de entender. Yo creo que no es tan complicado cogerse un carrito o un bolsito, yo no lo veo complicado, sinceramente. Sí, bueno, yo quería añadir, sin más, que yo no veo mucha diferencia respecto a antes. Sí que quizás la persona que va en vehículo al centro, pues igual, pues por desconocimiento de las calles que han podido cortar, igual tiene que dar más vuelta que antes, pero en realidad los puntos de aparcamiento para el que viene de la periferia o de un pueblo siguen siendo los mismos. O sigues aparcando en la Rochapea, que igual ha podido generar algún pequeño problema porque en la Rochapea va más vehículos que alguna noticia han publicado. Bueno, pues eso también tiene alguna solución. El ayuntamiento puede habilitar algún parking más o puede habilitar más plazas o lo que sea. Pero bueno, yo sí que coincido antes con José Luis, que es verdad que en Pamplona estamos bastante mal acostumbrados, que quizás, pues no sé, a mí da la sensación que es una ciudad muy pequeña donde las distancias son francamente cortas y se puede llegar prácticamente caminando de cualquier barrio al centro y en Villavesa, además, de forma rápida y fluida. Y me parece que, bueno, o sea, que bueno, casi que ese cataclismo que venden algunos de que ahora parece que no puedes ir al centro y es imposible acceder al centro para hacer compras, pues hombre, que al final seguimos como siempre, con la diferencia de que ahora es verdad que muchos vecinos pues habrán notado una mejoría. Ya, dices tú lo de... Además, es una ciudad cómoda porque, salvo la cuesta que nos une con Villaba, Burlada, Huarte, etcétera, que es la cuesta más importante, por ejemplo, arriba, digamos, lo que es Pamplona es relativamente llana, o sea que no tiene demasiado complicación a andar, ¿no? Pero luego quiero añadir una cosa. Yo viví los años que viví en Cataluña, viví en el Vallès Oriental y hay uno de los pueblos más importantes es Mollet, que tiene, creo que son 57.000 habitantes. Ahí las tiendas de barrio están todas, y tiendas de todo tipo, de ultramarinos, lo que se llamaba antes de ultramarinos, o de ropa. Están en manos de los chinos y pakistaníes. O sea, ¿cómo compiten? Los paquis que dicen ahí, con horario y días de apertura. O sea, ellos abren sábados y domingos y abren igual hasta las 12 de la noche, con lo cual la gente que tiene problemas en un momento dado, pues que te falta leche, que te falta pan, que te falta no sé qué tal, ¿dónde vas? Al paquis. Entonces, yo no digo que vaya a ser la solución porque efectivamente es una faena que tener que abrir un sábado, un domingo para sobrevivir, ¿no? Pero hay turnos de noche, hay gente que trabaja todos los días de noche y eso sí que es una faena, ¿no? Entonces, yo no sé si esto estoy diciendo una barbaridad, pero allí ellos sobreviven así. No, si se pagan las cosas bien. Ofertando horario y días de apertura. A ver, José Luis, si se paga bien, es decir, como si quieres estar en un negocio 24 horas abierto, si tú pagas bien y haces tus horas y se cumple la normativa, diríamos, laboral, o sea, donde no haya que coger a alguien 24 horas y explotarle, o que alguien, eso, pues ¿por qué no? Bueno, pues un servicio de 24 horas, las gasolineras no están abiertas. Pues quiero decir que esa es la clave, ¿no? Que también a costa de abrir más, se explote más, no se creen nuevos puestos de trabajo. Ese es el problema, que va todo un poco unido. Y luego, pues un poco lo que comentabas tú antes también al respecto, pues yo diría que encima se ha juntado con... Claro, yo es que lo de la amabilización, claro, no esto desde el principio, yo no lo llamaría así, porque yo le llamaría lisa y llanamente adaptación a los nuevos tiempos. Y desde luego todo el tema de lo que es el comercio de esta campaña, pues es una campaña muy sucia, me parece a mí, que en vez de dar la cara, ir a las reuniones y decir, oye, pues no estamos de acuerdo, tal, muy sucio, que no va a beneficiar en absoluto al casco viejo y que desde luego da un poco la impresión como de que se quiere que sea un parque temático de bares, porque aquí, oye, están todos los fines de semana los bares hasta arriba. O sea, que no hay mesas para encontrar una mesa para comer. Yo lo que me cuentan, o sea, que como usuaria no puedo, en este momento no me lo puedo permitir, pero está todo esto el fin de semana hasta arriba y en cuanto pase febrero y los jueves esto se pone hasta arriba. Entonces, ¿de qué estamos diciendo desertización? Y luego, bueno, muy sospechoso, ¿no? Una campaña, el pequeño comercio que se advirtió que viene el Corte Inglés, que os va a joder, que os va a llevar, que por si acaso el Corte Inglés peatonalizó todo lo de alrededor, eso por si acaso. Y ahora el pequeño comercio X está con el Corte Inglés. Y a mí lo que me jode es que nos traten como de tontos. Yo os he de decir que esta mañana he pasado por el Corte Inglés y ya no he visto el cartel puesto.
Pero como en muchos más comercios Claro. que... Hombre, es que llamaba mucho la atención, Iba en francamente. contra de la campaña, eso. Sí. Sí. Era como un troleo del Corte Inglés a todo, porque es como que manda narices que vosotros, precisamente, que lo habéis tenido todo y todas las facilidades, incluso, pues bueno, aparte de la Incluso peatonalización. Baluarte. Ya sabéis que Baluarte Sí, se hizo sí. abierto hacia el Corte Inglés. Exactamente. Iba todo en el mismo... Por exigencia del Corte Inglés. Sí, mirad lo que se dice, perdona un poco Adrián hablando de eso, que el ascensor, si os dais cuenta, va directo al Corte Inglés. ¿Os habéis dado cuenta, no? Sí, claro. Coges, Hay subes dos. del ascensor, Hay dos ascensores. o sea, pero el ascensor que sale, o sea, calle Descalzo, sigues calle Eslava, dejas torororo y te presentas en Sarasate y ves el Corte Inglés. Perdona, Adrián. No. Es que era yo- una cosa que parece tonterías. Estoy de acuerdo. Antes, cuando comentabais lo de estos locales de pakistaníes que abren hasta las tantas de la noche, aquí en Iruña creo que el año pasado se superó no sé qué cifra de pernoctaciones, que ahora no sé cómo estaba estipulado, pero que por ley el pequeño comercio tiene la posibilidad de ampliar que lo hagan, horario. Sí, que lo hagan, sí. Por un tema de densidad de turistas, pernoctaciones, Claro, etcétera. claro. La historia es que yo también leí en aquellos días cuando salió aquella noticia que seguramente muchos comercios no lo iban a hacer porque en realidad Iruña no da para tanto. O sea, y en realidad no tiene un nivel de turismo Iruña como si igual hay en otras ciudades, como para que a la noche pues un pequeño comercio considere que le sale a cuenta tener Tú vete a abierta París. la tienda hasta las Vete a 12. Vete a París, lo ves Claro, en pero París, lo sí, ves. sí, eso sí, en muchas ciudades, Sí, pero sí. claro, Iruña, pues incluso aunque el comercio tenga esa opción, seguramente no le sale a cuenta. Y luego sí quiero decir que la asociación de comerciantes esta del ensanche, que yo también veo que hay cosas que trata de negar que son evidentes. Tú no puedes negar que está aumentando muchísimo el consumo online. Eso es así. Y también es verdad, yo entiendo que el pequeño comercio no puede adaptarse porque no puede tener una página web o tener un community manager como igual tienen las grandes superficies. Y entonces no puede competir en ese sentido. Y eso es una desgracia que tiene y que va a tener. Y Sí, que además pero- va a ir en aumento. Pero lo puede ganar en atención. Eso Porque sí. al final la gente lo que quiere Y en es proximidad. que vaya y te enseñe este ratón y te diga, no me funciona. Pero es que ya no existe eso. No hay manera de ir a comprar nada. Y eso es lo que tiene que ofrecer el casco viejo. Que vayas y que te llamen casi por el nombre. O sea, Sí. Y bueno, y luego pues que yo creo que hay que concienciar y seguir con campañas de animar a la gente al consumo en comercio tradicional de toda la vida, de barrio, en el casco viejo y en otros barrios, porque yo creo que el problema no se ciñe solo al casco viejo, sino que no tienes más que ver otros barrios de Iruña para darte cuenta de lo que está sucediendo con el pequeño comercio. Pero fíjate, a mí me llama la atención que aquí, que es una zona de que la gente hace mucho deporte y ve esa cantidad de gente andando, luego cuando tienen que andar a una tienda, dicen, bueno, tengo que Es ir a ridículo. comprar, no andan. Entonces dice, pero oiga, pues si usted acaba de hacerse 3 kilómetros o 10 kilómetros o 15 corriendo por la ciudad, entonces, Nada, anda usted 300 metros. José no Luis, pasa nada. estaréis de acuerdo conmigo que es una historia como psicológica no se puede andando. Pero ¿desde cuándo toda la vida decimos vamos a subir a Pamplona? Que no hay más que 2 kilómetros. Pero si ves un montón de gente O sea, subiendo y bajando, ya, pero entonces esta gente, si viviría en Madrid, yo no sé qué les pasaría. se moriría. O sea, que hay que... O en Barcelona. O sea, esto si lo miras sinceramente y le preguntas a alguien, a ver, ¿desde cuándo tú, que dices encima, hay que andar? O sea, ¿desde cuándo tú no puedes subir de San Juan? Fíjate, desde San Juan, que ahí sí que ni tan siquiera tienes que subir una cuesta, lo de la Villavesa, ¿no? O desde Burlada, desde San Juan, desde Iturrama. O sea, que no, que es mentira, o sea, A mí- que es no. Mira, o sea, ayer la mujer de mi hijo le ha encontrado un trabajo en Itara y vive en Villava, ¿no? Vive también en Villava. Y entonces, claro, coge la Villavesa hasta Huarte y de Huarte va andando hasta Itaroa. Y yo le dije, digo, joder, pues es un poco complicado y tal, y complicado, pero si yo en Madrid, porque ella viene de Madrid, pero si yo en Madrid me andaba casi una hora para ir a trabajar. claro, ahí está, ahí está. ¿Qué me importa andar 10 minutos? Que es lo que tengo desde la parada de la Villavesa hasta Itaroa. Entonces, esto es un poco la mentalidad. No, que si quiere alguien que lo compruebe, meterte en internet y ver de tal a tal sitio con el... ¿Cómo se llama? Con Google Maps o... ver exactamente lo que cuesta. Son como mucho media hora irte del casco viejo, no sé, depende de luego lo rápido que vayas. Pero qué ridículo, yo creo que son campañas de desprestigio para ciertas zonas. Ahora con esto mismo ya han creado. Y parece mentira, porque me hace gracia cuando se montaba una huelga. Yo no quiero hacer la huelga porque no me quiero posicionar, porque o sea, no haces la huelga, pero ahora si te posicionas y pones una chorrada que quieras que no en tu escaparate, te va a marcar. O sea, toda la vida el comercio, o
se ha quedado como ahí en una burbuja, yo no me comprometo a nada. Pero ¿cómo puede llegar el comercio a comprometerse a estos niveles? También os digo una cosa, conociendo X comercios, son franquicias o historias que vienen de arriba, que viene bien a apoyar. Porque el comerciante auténtico del casco viejo, que ha sufrido todos los avatares de 20 y 25 años, no pone ese cartel. O sea, y desde luego ya se está empezando a ver que hay gente, hoy mismo viene un artículo también, te dice, "Oye, voy a comprar el casco viejo", empecé a ver carteles, oye, pues que se me quitaron ganas de ir una periodista, comentaba, se me quitaron las ganas de ir a donde tomo el café, donde todo, te cuesta mucho venir, te cuesta, pero ¿desde cuándo tenemos que ir ahora? Sí, el pequeño y el grande y cualquier comercio. O sea, suplicando que la gente vaya así. Hay que tener un poco más de dignidad y de ser serios y decir, ¿qué está pasando aquí? Y te vas a una reunión y te mueves. Porque esa es otra. El comercio, y ahora si me oyera el albillo, que es el jefazo del comercio, me daría la razón, que es que no se mueven, tienen gerente. Pero todo lo deposito en el gerente. Moverte y dar tu opinión y tal, vete a las reuniones, que te estás jugando tu comercio. Y en el condestable te llaman para reunirte. Y te llaman para reunirte y tal. O sea, contra más se le da al personal. O sea, de verdad, yo me encabrono por eso. Porque antes costaba un huevo ir al ayuntamiento a que te recibieran. No te querían recibir. Ahora están las puertas abiertas y el personal me viene con estas. Pues no sé, pues a lo tonto, pues igual en 5 días calcúlate tú qué clientela no te ha ido. O sea, que aprenda el casco viejo del casco viejo. O sea, lo digo como usuaria y como propietaria que fui de comercio también. Mabel, Ya está bien. como vecina del casco viejo, ¿a ti qué te ha parecido el plan de movilización? Hombre, pues una de las cosas que yo he visto, quizás, es que mucha gente, esto lo uno a lo que acabo de decir, la gente no se mueve por aprender, por saber qué es lo que se va a hacer, el por qué. Hombre, yo he dicho antes, yo a movilización no lo habría llamado porque es un poco tendencioso. Quizás es un poco hasta un poco provocativo. Como dicen por ahí, ¿Verdad? el plan de crispación. Sí, si pones, os vamos a crispar, seguro que el personal va a la reunión. O sea, se funciona así. Y repito una vez más que ha sido muy rancio el comercio del casco viejo y que han tenido que venir gente nueva que justicamente ha mantenido los comercios. La mayoría de aquellos comercios tuvimos que cerrar, por lo que he dicho, por los impuestos, por los alquileres. Y en este momento yo creo que ha faltado mucha información de en qué consiste la movilización. Es decir, si queremos vivir en una zona, los vecinos, yo misma, a mí, que soy vagoneta, lo reconozco públicamente, me venía a huevo que me llevaran hasta la puerta a casa. Además, yo podía, era una de las calles donde, en la puerta, pues ahora qué, pues me tengo que ir hasta el labrito, pues te jodes y andas. O sea, yo sería una de las que podría decir, es una putada. Ahora, hay mucha falta de información, no es para tanto. Yo les decía al personal, toda la vida, cuando ha tenido que entrar un coche que no era vecino, y aun siendo vecino tienes pivotes, siempre ha habido que avisar a la policía municipal para que te abriera los pivotes. Cuando hemos organizado la asociación de vecinos y siempre tenías que llevar la matrícula, o sea, siempre, para que te abrieran pivotes o para que el coche pudiera estar. Y siempre te han dicho, para un traslado. Yo que me he trasladado dentro del casco viejo 3 veces. Las 3 veces he tenido que pedir permiso. ¿Y cuánto vas a estar? Pues media hora porque es un traslado gordo. Tal. O sea, hay unas cámaras que te van a sacar el coche, pero si tú llamas a la policía municipal y dices que va a venir mi coche. O sea, tenemos que hacer también un sacrificio por el medio ambiente. O sea, porque sea una zona... No se da cuenta la gente, por ejemplo, yo como vecina, que es una sociedad que se está envejeciendo, obviamente, lo que supone solamente ya las camionetas que entran a repartir y tal. Esta zona, por ejemplo, de cuello de botella que hace aquí mismo la Navarrería, la contaminación, no os lo podéis imaginar. O sea, que se crea y tal. Pues joder, si lo que estamos luchando es porque eso sea un par de horas. Y lo demás, que sea una zona fuera de humo. Pero es que, si queremos ser de verdad coherentes con lo que... sí, todo el mundo luego... Sí, las basuras, las tal... Pues tendría que ser con un sacrificio. Es decir, no te van a poder llevar hasta la puerta de casa. Si estás muy enferma, sí, te van a poder subir siempre. Los taxis pueden seguir subiendo. Y a ver, compromiso social... Pues eso te están pidiendo, y si no quieres vivir en el casco viejo, pues ya sabes lo que tienes que hacer, obviamente. O sea... No sé. Sí, ¿Quieres nada, comentar algo yo más? pienso que, sin más, que también es un tema que, pues, como tantos, ¿no? Se ha politizado en exceso por parte de la oposición, en este caso, y
y bueno, y junto con sus altavoces, evidentemente, no termina aquí la historia porque luego llega Pío XII. Y yo estoy convencido de que va a suceder exactamente lo mismo. Ya están incendiando bastante a los vecinos. Creo que quizás, es verdad, y coincido con Mabel, en que hay que informar mejor de estas cosas. Quizás Sí. en el plan de amabilización y lo que pueda ocurrir en Pío XII, el ayuntamiento debe hacer pedagogía y explicarlo bastante bien, pero Sí. también si hay una serie de vecinos que se enrocan y no quieren asistir a reuniones o no quieren escuchar, o directamente entienden que es mejor no tener ese carril para el bus y para las bicicletas y seguir teniendo más vehículo privado, pues entonces ahí pues ya chocas con el modelo de ciudad. Entonces, Pero- eso ya es otra historia. Pero, Tiene- Adrián, y si montas, por ejemplo, lo que digo yo, eso que le gusta a la gente, el navarro es muy proclive a viajar a Europa, según las estadísticas. Sacas un montón de ciudades, empiezas, Bayona, te haces un recorrido por toda Europa Sí, para que sí, se sí. dé cuenta la gente. Casco viejo en Italia, X sitio, o sea, ¿cómo accede la gente? Que quizás ahora se están viendo más posibilidades que llegara a Trinitarios para poder aparcar en Trinitarios y una vía de esas subiera específicamente de Trinitarios a la gente, venga, pues a Santo Domingo, como sube la 14. O sea, eso lo hemos dicho, la asociación de vecinos, todo tipo de colectivos, que hay que facilitar. Vamos a ver, Sí. porque la vía de esa hora ya no la coges en Sarasate. Pues mira, también a mí pues ya digo, me ha jodido también. Pero bueno, chico, pues un poco más y te vas al Parlamento. La coges allá, pero también nos ha dejado más cerca. Sí. O sea, pero todo eso, una campaña, yo insisto, Adrián y José Luis, yo pienso que hay que informar más a la gente, hay que ponerla más en contradicción. Como un año antes casi, decir, bueno, tú, vecino de Pío XII, ahora con lo de Pío XII, debates todas las semanas, a ver quién aparece. Todas Claro. las semanas. Tienen que copiar de Yolanda Barcina, hombre. Que se lo montaba, No, sí, además se lo montaba Iruña fenomenal. sí, no es diferente a otras ciudades del entorno. Y ya pasó en Donosti, ya pasó en Bilbao. Lo que pasa es que te dicen, no, pero en Bilbao es que tienes el metro y el tranvía. Y dices, ya, y aquí la Villavesa. Quiero decir que cada Yo os puedo ciudad ase- tiene un transporte os público puedo a asegurar- escala de su población. Os puedo asegurar, y tengo mucho contacto con la gente de Madrid y eso, os puedo asegurar de que Pamplona es el cielo. O sea, el Sí, cielo. sí, sí. Yo lo suelo decir en dos temas fundamentalmente. En el tema de sanidad y en el tema de transporte público, estamos en el cielo. Pues Es díselo a que más gente, hijo. Tenéis que ir Porque- tenéis que ir a Madrid a ver cómo funciona el transporte urbano, cómo funcionan los trenes de cercanías, que están todo el día estropeados, todo el día con líos. Eso sí que es jodido. Pues hay que esto es lo que hay que hacer. Es el cielo. Pues esto es lo que hay que hacer. Bueno, como todo cambio, pues siempre genera polémica, ¿no? Vale, ¿cambiamos de tema o queréis comentar algo más? Yo lo único que sí, que todo cambio genera polémica. Pero insisto, hay otros cambios. Cuando los Asuna cambian no sé qué, no se crea tanta polémica. Ya me estoy poniendo borde. Y no quiero entrar ya en otros terrenos que todos sabemos. O sea, Bueno, pues podría vamos a cambiar entrar de tema, en entonces. terrenos ya de... Que no me parece que hay una obcecación total y un interés político que subyace de todo. Esto mal. Y arrastra a gente... A ver, ¿por qué no? A más de un bocazas que está con el tema, ¿por qué no pones tú en tu negocio el cartelito? A ver, ponlo tú. Ten ovarios y huevos, a ver, ponlo. Pero vamos a chinchar. Pues yo les pediría a los comerciantes que reflexionaran desde aquí, el que oiga o el que tenga familia, eso, que reflexionen, que lo que ha dicho José Luis de lo de la ciudad, hoy mismo viene también en la prensa, estos que están grabando la película, dicen Sí. que cómo vivimos aquí, que están encantados del tema. Joder, vamos a positivizar. Bueno, vamos a cambiar de tema, pues, que también seguiremos hablando seguramente más adelante de este tema. Y vamos a hablar ahora de Podemos Nafarroa, que hace 2 semanas más o menos Podemos Nafarroa suspendía de militancia a Laura Pérez y Fanny Carrillo, si no me equivoco, y les pedía entregar el acta de parlamentarias por haber infringido gravemente el código ético de Podemos. A partir de ahí, entre los dos sectores implicados, queda en evidencia que hay dos posturas dentro de Podemos, la dirección actual y la antigua dirección. No sé, ¿creéis que va a acabar en extinción todo este tema o qué os parece? Yo fui una de esas personas, a pesar de que en aquel momento estaba militando en el PSC, que vi la aparición de Podemos con simpatía. O sea, con mucha simpatía. Pensaba que era algo novedoso, algo nuevo, viento fresco, que iba a significar que los partidos viejos
que estaban obsoletos se movieran y rectificaran y que iba a ser, ya digo, fundamentalmente algo nuevo, ¿no? Bueno, con los años me he dado cuenta de que se ha convertido en lo viejo, o sea que realmente tiene los peores vicios de los partidos antiguos, especialmente en la vía de consentimiento de la pluralidad y de vías disciplinarias, que es como acaban estas cuestiones, ¿no? Yo que he tenido siempre la batalla dentro del PSOE de que si queremos ser un partido de amplio espectro social, deberíamos de permitir que visualizar a la sociedad que dentro del partido hay un amplio espectro ideológico, que eso me parece evidente y de buena lógica, pero eso nadie lo entiende cuando llega al poder, ¿no? Tampoco Laura Pérez cuando estaba ella de secretaria general, no nos confundamos, porque yo ya recuerdo, ayer leía con atención el artículo de mi buen amigo José Ramón Loaiza, y recuerdo cómo sufrió en sus carnes con Laura Pérez cuando estaba de stalinista en la Secretaría General. O sea, porque todos se vuelven stalinistas. Este es un rollo. Si le ha pasado a Pedro Sánchez en la segunda vez que ha llegado a la Secretaría General, que le he apoyado a muerte y aún le sigue apoyando a pesar de ciertas amarguras. Mejor. Ciertas amarguras. Luego llegan al poder y se convierten en stalinistas. Y entonces ponen en el marco en la pared, encima de la pared, la frase célebre de Alfonso Guerra: el que se mueve no sale en la foto. Bueno, pues no, pues el que mueve no sale en la foto, no. En la foto hay que salir todos. Los que se mueven más, los que se mueven menos, los que van por aquí, los que van por allá. Porque en el fondo, yo lo que veo, a pesar de que Laura Pérez y sus chicos y chicas digan que no hay diferencias ideológicas de fondo. Hay diferencias personalistas. O sea, que una persona que tuvo el poder, que fue secretaria general, lo ha perdido de la misma manera que lo ganó, porque yo recuerdo que Laura Pérez también lo ganó compitiendo con un compañero que también en aquel momento era el que podía haber sido el secretario general, y lo ganó y lo laminó. O sea, los laminó. Pues ellos han hecho exactamente lo mismo. Han ganado otros y la han laminado. Ahora, ¿eso es lógico? No. Eso debería ser más, digamos, receptivo para los diferentes, ¿no? Ahora, tampoco es lógico la posición de Laura Pérez, porque al final lo que están haciendo es un daño irreparable, en mi opinión, a Podemos y por ende al cambio, porque claro, si Podemos baja y se lo lleva otro que no es de los que apuestan por el cambio, pues entonces esto se complica, ¿no? Porque claro, las elecciones nos parecían muy lejos, pero las tenemos en el año que viene. O sea, eso en el 2019. Estamos o sea, ya están en un año y poco. Prácticamente en campaña estamos ya. Un año y poco. Entonces a mí me parece una barbaridad. Yo ya le dije a Laura Pérez el otro día, digo, mira, tengo mi experiencia. Si un partido te quiere expulsar, te expulsa. Punto. No tiene más historia. Tenga razón, no tenga razón, tenga argumentos, no los tenga. Entonces solo te queda el camino de plegarte, de buscar soluciones de consenso, intentar buscar fórmulas de acuerdo y no hacer daño públicamente al partido, porque como salgas a hacerle daño al partido, te machacan con todo. O sea, vamos, te llueven los chuzos de punta. Yo creo que esa es la cuestión. Entre todos la mataron y ella sola se murió. El tema es que ten cuidado con eso. el grupo parlamentario ha quedado fragmentado en dos, ¿no? En las dos corrientes, ¿no? Sí, pero aún no se sabe, esa es otra, estamos descubriendo ahora cosas, ¿verdad? Que hay un tribunal que juzga quién... La Inquisición. Es que me ha sonado un poco a mí. Así, porque es una injerencia, ¿no? Te iba a contar yo, de la Inquisición. Es una injerencia en Me lo sé todo. Pues es curioso que lo cuentes, porque a mí me ha parecido una injerencia por parte del gobierno, digo, por la institución, ¿no? El tema de la portavocía, ¿hablas? Sí, o sea, que tenga que decidir alguien si aceptan... Esto deberían de solucionarlo Ellos, Podemos, ¿no? Es que lo que no pueden hacer es externalizar su problema Claro. al resto de grupos y a la institución, que es lo que está ocurriendo. Eso es el tema. Es que es un nivel de irresponsabilidad y, bueno, o sea, ya veremos, porque claro, en la mesa del Parlamento, ¿qué dice? Y evidentemente que una presidenta del Parlamento que es de Podemos, pues dice, pues informe jurídico a los letrados. Y de parte. Es de Podemos y de parte. No, y luego yo creo... Sí. Entonces, claro, pues parte. informe jurídico a los letrados y ahora que pase el tiempo y a ver qué dicen. Pero claro, que es una cuestión que ellos deberían resolver de puertas para adentro y tener ese nivel de responsabilidad, me parece. Pero bueno. Sí, yo no, a ver, algo que ya hablaremos más, ¿no? Pero
yo siempre también estoy demasiado de acuerdo contigo. Estoy un poco preocupada, ¿eh? Igual el que ¿Será me que he tengo que venido tarde? preocupar soy yo. ¿Será que he venido tarde? ¿O preocuparte tú? Sí, no, pues eso, porque yo también, bueno, hay algo que nos une, que yo también he militado en partidos donde el centralismo democrático, que a veces hasta lo he hecho un poco en falta. Aquello de decir, claro, la clandestinidad hace maravilla. Bueno, Eso se inventó en el destrozos. PC, o sea que... Por eso, pero que la clandestinidad también hace destrozos y había que admitir que, en fin. Pero no me parece mal, porque en aquellos tiempos a que no le quería irse. O sea, en vez de si me queréis irse, como dijo Lalo Laflores, yo creo que aquí, a mí si no me quiero ir a un sitio, yo me voy. Eso para empezar. Esta historia también tan personalista deja un poco que desear respecto a lo que es la política pura y dura de la lucha diaria, de tanto personalismo, joder, yo creo que hiere un poco ya, ¿eh? O sea, en general. Yo entiendo que representas a una corriente, pero tendría que quedar claro que cuando, por ejemplo, yo no tengo ningún inconveniente, yo también conozco a Laura, es decírselo tranquilamente a la cara, que a veces nos equivocamos con el tema de que si nos votan, soy responsable de 42.000 personas. No. O sea, no eres Eres responsable responsable de ti mismo. exacto, y Sí. de tus actos, y al revés, te debes efectivamente de mantener como criterio unido el partido, tomar decisiones. Bueno, a mí hay una cosa de fondo que lo llevo diciendo desde la creación. Ha jodido mucho para mí el tema de Internet, la militancia por Internet. A mí no me gusta nada eso de, la achaco lo mismo, luego hablaremos del tema de Puigdemont, fijaros la salida ahora de tono, o sea, por esos WhatsApps, ¿no? O sea, se milita demasiado por internet, se airea demasiado. Que yo no estoy diciendo que no haya que hablar las cosas y tal, pero cuando yo diga a la prensa y cuando yo me haya aclarado con los míos, cuando haya debatido, pero sacar todo este debate cuando se había conseguido de alguna manera que el cuatripartito funcionara. O sea, y que se está, yo creo que estamos avanzando en Navarra, o sea, en cosas. Entonces, a mí me parece serio que se personalice tanto y que se eleve esto a un problema de gobierno. O sea, y que merme fuerzas a lo que se tiene que seguir consiguiendo. Y que tenga que entrar papá institución a ver los críos quién toma el poder, ¿no? O sea, y esas tomas de poder. Yo es que no me gusta, no lo haría nunca yo eso. Tomar el poder, decir, oye, vamos a ver, si no me quieren yo junto a una asamblea, si no se me quiere yo me piro. O sea, yo creo que también se está utilizando mucho el poder para, lo que decía antes, para el personalismo, ¿no? No me gusta a mí esto. No, Sí. Y me da mucha pena, ¿eh? Sí, es preocupante, la verdad, porque luego además han llegado a un nivel que una facción sale públicamente a decir a la otra que le cojan el teléfono. O sea, es que eso ha pasado. Entonces, es claro, muy- te es das feo. cuenta de que, de la dimensión del problema es mucho mayor de lo que mucha gente pensaba. Y claro, pues te da pena porque al final es evidente que esto lleva parejo el juego de mayorías en el Parlamento y se va a ver tanto en la Junta de Portavoces, en caso de que el grupo se divida y haya algunos miembros que sean no adscritos, y también en las comisiones. Y esto puede perjudicar claramente en comisiones, por ejemplo, a la hora de votar a las fuerzas del cambio. Y ahí pues tiene un problema importante. Y hay gente incluso dentro de Podemos que no descarta que al final todo esto, si no mejora, igual acaba siendo unas elecciones adelantadas, anticipadas. Y esto es así, y Es eso lo es muy que nos- preocupante. Lo que faltaba. Y entonces, claro, yo en este sentido, pues creo que por responsabilidad un poco por el mandato de la ciudadanía en 2015 de al menos una legislatura de cambio y de mantener una mínima estabilidad, pues creo que deberían de hacer un esfuerzo al menos por acercar posturas y aunque se divida el grupo, más o menos mantener un mínimo de estabilidad parlamentaria, porque si no, vuela todo por los aires. Que es un compromiso mira, con la mira, sociedad, Adrián. Hay un debate de fondo lo que has planteado tú. O sea, no solamente, ya no entro en el tema de Podemos, ¿eh? Es en el tema del funcionamiento, de la necesaria democratización del funcionamiento de los partidos Exacto. políticos. Una de las transformaciones que le falta a nuestra democracia es la transformación de los partidos políticos que están todavía anclados en el siglo XIX. O sea, son partidos del siglo XIX, no son partidos del siglo XXI. Y uno de los elementos es la transparencia. O sea, hay que convertir a los partidos que tengan las paredes de cristal, porque tienen tanto poder que la ciudadanía tiene derecho a saber lo que ocurre dentro. Por ejemplo, otra de las frases famosas de Alfonso Guerra era: la ropa sucia hay que lavarla en casa. No, la ropa sucia hay que lavarla de cara al público,
para que la gente vea lo que está pasando dentro de un partido político. Ya sé que esto es, nadie me ha hecho caso en mi vida, ni cuando militaba en el PC, ni cuando milité en el PSOE, porque esto nadie lo quiere, o sea, pero eso es absolutamente necesario, o sea, que una vía de democratización saludable de los partidos es que saludable. Se vea todo, que se vea. Pero llegar a esto, vamos bueno a aclarar. Y lo malo, no, pero déjame que acabe. Y hay diferencias ideológicas, puede haber diferencias ideológicas. Yo en el PSN acabé como acabé porque tenía diferencias ideológicas profundas. Porque yo recuerdo que fue la famosa bronca con el tema del tripartito que se intentó en 2 ocasiones. Y yo ahí manifesté mi posición contraria, como la manifesté también con respecto a las vías de comunicación con la izquierda abertzale. Son diferencias profundas, pero yo en el caso de Laura no veo diferencias políticas profundas. Veo que una persona que ha tenido el poder lo ha perdido y se cabrea, y entonces carga contra los que te lo tienen ahora. Pero eso lo haría Laura y lo haría el que está ahora. O sea, pues probablemente Santos haría lo mismo. O sea, Santos es el de Podemos, no Santos Cerdán, que es mi torquemada de turno, ¿no? Sino que lo haría igual. ¿Por qué? Porque no nos tenemos que acostumbrar a que las cosas van y vienen, que no somos profesionales de la política, que un día puedes estar de arriba y otro día puedes estar abajo, y no pasa nada. Yo me he pasado toda la vida en minoría en el Partido Comunista y en el Partido Socialista, toda la vida en minoría, y me he mantenido, y si no estoy ahora es porque no me quieren dejar entrar, pero yo, si yo pudiera entrar, entraría y seguiría siendo en minoría, o sea, seguiría debatiendo. Pero sí estoy de acuerdo contigo en una cosa, eso hay que decirlo en los órganos de dirección, en los órganos de debate. Y cuando se ha dicho en los órganos de debate y en los órganos de dirección, uno sale fuera y escribe, pero no al revés. Pues no sales vale, fuera eso y es. luego lo largas dentro. No. Yo siempre lo he hecho así. Yo he tenido mis broncas en los comités regionales y luego daba mi opinión fuera. Y se cabreaban, bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Pero yo antes lo he dicho dentro. Y luego lo he dicho porque tengo derecho a dar mi opinión libremente. Pero, y luego sí, una cosa importante. Yo he estado 2 veces en el Parlamento, 8 años. Cuando se toma una decisión democrática, después se respeta la decisión sí o sí. Te guste o no te guste. O sea, hubo muchísimas ocasiones que apreté el botoncito sin estar de acuerdo con lo que votaba. Pero consideraba que el partido había decidido eso y lo votaba. Y eso también es una cosa que tenemos también que tener presente. Hombre, si estipulas como los trotskistas el derecho a tendencia, obviamente, al ser reconocido que tú puedes votar, o sea, Ya, diríamos pero que Podemos no es un partido trotskista. por eso te digo, pero que sepa la clientela que nos oye, los oyentes o escuchantes mejor, que hay otra posibilidad también, pero que hay que hablarla, lo que dices. Si eres un partido donde tienes derecho a tendencia y que tu tendencia tenga derecho a tomar decisiones, pero está reconocido. Pero por eso te digo que horrible, estoy de acuerdo, estamos hoy fatal con el tema de que si se ha decidido, sinceramente, por la mayoría que ha quedado, lo que dices, yo también siempre he sido minoría y ya está, y hay que hacer esto, pues yo al revés, yo estaba de acuerdo con la amnistía, estaba de acuerdo con tal, y entonces que era mi partido, que no tengo ningún problema, yo era de la UJM, una de las jefas de Navarra, y este partido pertenecía a la Organización Revolucionaria de Trabajadores, a la ORT, y hubo momentos que ese partido pues no quiso firmar, por ejemplo, temas de amnistía, hasta que luego se fue viendo las cosas. Yo era, por ejemplo, tendente a que sí, pero claro, había que asumir lo que la mayoría del partido decía. Claro, entonces o perteneces a una cosa u otra, y si no, efectivamente se crea el partido diciendo un momentito, o sea, vamos a ver que yo tengo derecho a esto, pues yo a esto. Pues bueno, a ver luego cómo lo conjuntas. Pero bueno, tampoco estaría mal. Pasa que luego otra cosa de las que también se ha hecho, que a mí me da mucho miedo ese tema de la paridad. O sea, por ejemplo, la paridad es muy peligrosa, ese tema que nos hemos inventado ahora para que estemos las mujeres en el poder y en el... con este pues tema? porque ciertas tendencias son chica, chico, y en un momento determinado representan también... O sea, que ese estereotipo tan cuadrado a mí no me mola. O sea... Lo digo porque no es una forma, a mí me parece, de funcionamiento referente a lo que son las cabezas visibles. Yo creo que hay que elegir a la gente, o sea, yo ya llevo muchos años globalizada y así vamos a eso. A la gente, mujeres y hombres, hay que elegirlos por su valía, su capacidad y su decisión democrática, no porque sea mujer ni hombre. Pues nos quedamos Ya a lo la he soltado. espera de la decisión de la mesa del Parlamento.
Y si os parece, vamos al Parlamento, en este caso a Cataluña. Madre mía. ¿Está muerto el proceso o no? El que va a fallecer es Puigdemont este paso. Un tipo de proceso, sí. O sea, no, decir ha muerto el proceso me recuerda a un comentario que he visto esta mañana que ponía 2010 ha muerto el proceso, 2011 ha muerto el proceso, 2018 ha muerto el proceso. Como el proceso es una cosa que está por encima de las broncas que estamos viendo en estos momentos, ¿no? Otra cosa es que haya que ver otra fase del proceso. Y la cuestión está aquí, que lo que subyace en el fondo es una batalla cruenta, también ahí, mira, como lo que estábamos hablando ahora, en el mundo independentista, ¿no? Que hay gente que han entendido que el bofetón que han sufrido por parte del gobierno del PP, o del Estado, porque el gobierno del PP ha implicado el Estado. Yo escribí un artículo antes de ayer en Deia que titulaba Cataluña, dos truanes a la greña, porque yo creo que esto es estamos viviendo una batalla entre dos truanes, el señor Rajoy, que implicaba a todo el Estado, a todos los poderes del Estado, empezando por el policial, luego el legislativo con el artículo 55, luego el judicial, y al final, en vez de ser un problema del Partido Popular, de su gobierno, se ha convertido en un problema del Estado en su conjunto, por la complicidad de algunos, desde luego, por falta de coraje de la izquierda, ¿no? Y luego después están los independentistas que están a la greña, efectivamente, porque hay sectores, concretamente Esquerra Republicana, concretamente Junqueras, y sectores del PDeCAT que se están dando cuenta de que Puigdemont en este momento es un estorbo, que es un lastre, y que se lo tienen que quitar de encima. Y la anécdota esta, que no es tan anécdota, de Toni Comín, que es una persona a la que conozco mucho porque, como sabéis, militó en el PSC, estuvo en el PSC, y fíjate, es una persona que sirvió por parte del PSC de contacto con la izquierda abertzale. O sea, eso Fernando Barrena lo conoce bien, de contactos con él, o sea que es una persona que conozco bastante. Y Toni Comín no se le escapa que le vean los WhatsApps, o sea, los mensajes de WhatsApp. Eso, ahora yo creo No que se le escapa, ¿Qué estás si no insinuando? quiere, no se los ven. O sea, que es Entonces, intencionado. Quiere decir, sí, yo creo que ahí Pero incluso tú Esquerra defiendes... Esquerra Republicana y los sectores estos del PDeCAT le han puesto una trampa a Puigdemont que no sabemos cómo puede acabar, porque claro, ahí... ¿Pero tú crees que es una trampa? Sí, ¿O que el propio Puigdemont es una trampa. lo ha hecho adrede? No. Puigdemont tiene la listeza justa, salvo lo que le aconsejan algunos que tienen ahí alrededor, ¿no? Yo creo que es una posición de que un sector importantísimo del independentismo, no solamente ellos, todos los poderes fácticos que están apoyando el proceso, digamos, desde el punto de vista independentista, se han dado cuenta de que en estos momentos hay dos cuestiones básicas. Una, que Puigdemont les estorba, es al revés, de que el proceso como estaba contemplado ya no tiene sentido, que hay que ir a un proceso nuevo, diferente, negociado con el Estado, y luego después que en esa línea Puigdemont les estorba. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues está por la vía que a mí me gusta, decir, oye, tío, vete porque nos estás estorbando, o de maneras subrepticias o maquiavélicas, que hoy he leído un artículo fantástico de mi querido amigo José Antonio Pérez Tapia sobre Maquiavelo y el proceso, o sea, que digo que os lo recomiendo que lo leáis, y por sistema maquiavélico como lo que le han pasado, ¿no? Entonces, conclusión, el proceso no está muerto, pero sí va a haber que vivir una nueva forma de proceso. Y este proceso se ha dado cuenta de que el Estado es muy poderoso, que Europa no ha respondido. Yo creo que es fundamental eso, los Estados europeos no han respondido, y hay que ir a un sistema de negociado con el Estado. Antes de seguir, por puntualizar, declaraciones de Roger Torrent, no sé si ayer a la tarde o esta mañana mismo, Puigdemont sí continuará siendo candidato a la presidencia. No pueden decir otra cosa, pues si no se los comen los 50.000 tíos que había en la puerta. No pueden decir otra cosa. Pero Vale. otra cosa es lo que piensen de verdad. Yo creo que está herido el procés. Eso, muerto no. El problema es, una vez más, lo que se vende y lo que la prensa da, ¿no? Yo de todas maneras sigo pensando que el pueblo catalán está resistiendo. Yo lo llamo así porque está siendo... ¿El pueblo catalán cuál? Porque el pueblo catalán El pueblo son que tú y yo sabemos el y no vamos a 100%, discutir. el Bueno, sí, 45%. que tenemos que discutir, Vale. coño, perdona. El Antes de que acabe el 45% programa del tenéis que pueblo discutir. catalán. Vale. Bueno, que ya me has entendido, pero tenía que meterla, ¿eh?
Ta, 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 ta. Claro. Bueno, pues ya ¿te has quedado tranquilo? No, es ¿O que algo conviene- más? Conviene aclarar cuando se generaliza. Pero se Se corre supone- el peligro de errar. Se supone que el pueblo catalán al que yo me estoy refiriendo, Una obviamente parte. me estoy refiriendo a quien está viendo que su presidente, es que no había terminado la frase, pero ya me has atacado. Que su Me he presidente, atacado, he aclarado. bueno, que su presidente está, que yo no me lo tomo a broma, no está de viajes por ahí ni... Sino está un poco, ya me jode tener que darle la razón en cosas, pero con el tema de Europa, de que no han apoyado, bueno, eso es obvio. Creo que la equivocación ha sido que ahora es cuando está intentando recopilar, es equivocado el tema, ahora lo está intentando recopilar apoyos cuando tenía que haber sabido que todos pensábamos que igual se lo habían trabajado más esto o que era más real, ¿no? Lo de los apoyos. Pero que anda, que tenga que salir iba a decir el principito, el reyecito, a decir gracias Europa por apoyarnos con el tema Cataluña, eso es una puñalada trapera a Cataluña impresionante. Solo le faltaba decir mi abuelo que era el conde de Barcelona, ya llevaba razón. Yo qué sé. A lo que voy es que yo sigo pensando que es un icono Puigdemont, digamos lo que digamos, que sí que es cierto que para algunos ya empieza a molestar, porque claro, da inmovilidad, que mucha gente tiene un miedo atroz, bueno, yo creo que todos a nuevas elecciones, que claro, creo que ha empezado a contar el tiempo desde hoy. Especialmente Esquerra Republicana, que es la que puede ser más perjudicada. No, creo que ha empezado a contar ya a partir de hoy 2 meses, sí. la posibilidad de volver a convocar. Y que todos sabemos lo agotador, bueno, aquí ya sabemos también, porque claro, las cámaras de televisión están delante del Parlamento y estamos viendo los palos, pero aquí en Euskadi, por supuesto, uniendo Navarra, anda que no nos han dado delante de Parlamento de tal parrato, no saltamos aquí una valla. Parrato, bueno, va el armario, quiero decir, el foral, y bueno, y para rato sales una vez detenido, una cosa así en la misma tarde. O sea, y con esto no estoy justificando, a ver, ni estoy metiéndome con los catalanes. Es un poco una sorna, que los que quieren también ya saben de qué hablo. O sea, a lo que voy es que la puesta en escena pues está siendo agotadora a nivel de lo que es ya prensa y de lo que es todo el proceso. Pero es que, claro, un proceso de la manera que sea cuesta mucho tiempo y cuesta también estas situaciones. Como se está venga a vender por parte de la prensa y prácticamente todo Cristo, de que es que no está huido o sea, está simplemente exiliado. O sea, ¿por qué no reconocemos las cosas como son? A mí eso sí que me está molestando tremendamente. O sea, pero es que esto está sirviendo también para que ciertos sectores también aquí, no sé qué entrega de premio hubo el otro día, igual tú eso sabes, que se estuvo con el Dakar y tal, y aprovecharon para decir, ya empezamos ya a hacer llamamientos también a los vascos para que, bueno, ya se montó una revolución allá a la religiosa y tal, se metió, bueno, yo contra eso no, por supuesto, que pienso que Euskadi es muy hizo unas declaraciones religioso. Eguíbar, eso sí que le vi, de que iba a apoyar la cadena humana de Gurescu Dago. Y Sí. eso levantó como Y- unas exacto, ampollas y... sí. Pero eso no Eso tiene nada que ver unido- con Puigdemont, ¿no? No, pero me refiero que se sepa que aquí se sigue que el proceso, o sea, que no porque Puigdemont esté exiliado, que aquí también se está siguiendo Pero si uno de un los fortalecidos proceso. con este lío es Urkullu, hombre. Bien, pues a mí me parece bien. Está fortalecido. Pues por eso lo digo, que estoy diciéndolo por eso, porque me parece a mí bien y se está volviendo a hablar también del problema vasco y entonces mira por dónde, que es lo que él ha dicho, o sea, que están criticando enseguida ya lo que ha dicho Adrián, vamos. Bueno, y Sí, alguna cosa bueno, más tengo yo, para luego. yo retomando un poco Cataluña, pues ayer me quedé de piedra cuando vi al portavoz del PP, a Rafael Hernando, decir que Puigdemont lo calificó de astronauta y que estaba unido por un tubo al presidente del Parlamento, a Roger Torrent. Y claro, que sea un astronauta que está unido por un tubo, pues podríamos decir lo mismo del PP con el Tribunal Constitucional. Efectivamente. Después de ver No, pero que encima- las encima presiones se equivoca. las presiones que ha Porque sufrido no es así. que han sufrido jueces del Constitucional con llamadas de miembros del gobierno aduciendo razones de Estado antes de decidir si permitían o no la investidura de Puigdemont. Y luego además también calificándole de zombi político. Y claro, tiene gracia cuando todos sabemos que si hay un zombi en Cataluña ahora mismo es el PP. Desde la aplicación del artículo 155. Yo únicamente apuntar un tema. Mirar, no hay mal que por bien no venga.
porque claro, yo quiero mirar un poquito más para hacia adelante, ¿no? ¿Qué puede pasar en estos momentos? Bueno, pues Puigdemont va a aguantar hasta donde pueda aguantar y llegado un momento, pues o se quitará o le quitarán, en fin, es una persona absolutamente... La vía Puigdemont está muerta, absolutamente, esa sí que está muerta, no el proceso, la vía Puigdemont, y ahora están en otra vía. Deberíamos de aprovechar para que esa vía ampliara, como ya he dicho alguno, concretamente Tardá, para que ampliara el espectro. O sea, quiere decirse, ¿con quién se puede ampliar? Con el PSC y con... ¿cómo se llama? ¿Unís Podemos? No. En Común Podem. En Común Podem. Porque si Esquerra Republicana, en su conjunto, los sectores más importantes y más poderosos del PDeCAT, PSC y en Común Podem, digamos, pactan de alguna manera la salida del proceso, ese proceso va a tener consistencia. ¿Por qué? Porque va a implicar también en el Estado a dos partidos poderosos, que son el PSOE y Podemos. Porque en estos momentos hay una especie de quiebra entre el Estado y Cataluña, ¿no? Digo, a nivel de poder. Uh-huh. Entonces, si tú quitas del lado del PP al PSOE y a Podemos, que aunque no está con el PP, pero anda ahí, en fin, no se sabe si va o viene, y lo añades a la solución de la cuestión, ganas en esta cuestión. ¿Por qué apuesto? Yo apuesto por eso. Que en Cataluña se abra la posibilidad de un acuerdo Esquerra Republicana, sectores importantes del PDeCAT, PSC y en Común Podem, que cuente con el respaldo y el apoyo en Madrid de PSOE y Podemos. Eso puede resolver el tema a medio y largo plazo. Pero tú ves factible un quiere Podemos y PSOE. Yo escuché ayer las declaraciones de Iceta, que es una persona Iceta no sabia. Cuenta. Iceta no cuenta. Miquel Iceta sí cuenta. Por eso digo que no cuenta, que es majo. Sí, el PSC. Iceta es del PSC y estás aludiendo al PSOE. Sí, estoy aludiendo el PSOE en estos momentos, de lo que decía Sánchez cuando era candidato a la Secretaría General, a lo que está diciendo como secretario general, hay un abismo en respecto a Cataluña. Uh-huh. Entonces decía, Estado federal plurinacional, abrir un proceso constituyente que reforme la Constitución para llevarlo por allí, hablaba de la posibilidad de negociar, acordar algún tipo de consulta, incluso con el artículo 92, etcétera. Hoy lleva meses sin hablar de eso. Recuperar ese lenguaje dentro del PSOE, que hay sectores en la Ejecutiva Federal que lo están defendiendo, sectores importantes. Tapia se marchó por eso del partido, además lo dijo. Y recuperar el entendimiento en Cataluña entre Esquerra Republicana, entre la izquierda, que es que aquí la izquierda siempre estamos en el mismo rollo, siempre estamos a bofetadas. Esquerra Republicana, PSC y en Común Podem, y ampliarlo a sectores del PDeCAT, es la vía de solución. Es la vía de solución para buscar un proceso diferente, que tenga éxito, porque aquí lo importante es que tenga éxito, por lo que apostemos tenga éxito. Pero, por ejemplo, la pregunta es... ¿Y quién es el líder? Sí, no, ya de altura, eso. ¿Y quién sería el líder, diríamos, sin contar todo esto con Puigdemont? No, sin contar con Puigdemont está muerto. Ya. ¿Y quién, entonces a quién? Bueno, ya lo acaba de matar el chaval. ¿A quién planteas tú? Sí, pero planteanos quién. Ya veremos, José. Planteanos quién. Mira, hay dos síntomas, es que no hay que más que pero observar. Dinos quién. ¿Quién planteas tú, por ejemplo? Que podría ser el sustituto. Podría ser Iceta. Pero tendrá que ser alguien de Esquerra Republicana o del PDeCAT. Yo creo que eso va a ser muy difícil, que sería no la chica esta ideóloga de Puigdemont que va a caer con él, sino alguien más diferente. De todos modos, al final el origen del problema va a estar ahí, y yo creo que la clave está en que el Estado español en algún momento sea consciente de que antes o después existe, así como puedo llegar a comprar que no hay una clara mayoría, vamos a decirlo, proindependentista o españolista en Cataluña, lo que sí que veo claro es que sí hay una amplia mayoría social que está dispuesta a un referéndum legal y pactado. Sí. Eso sí. Incluso el PSC. Y que ahí el mayor hándicap está en Madrid, claramente. Por eso y que es Madrid quien, claro, dices, claro, quiero un referéndum legal, ya, pero eso es ilegal. Pero no habíamos quedado que hay que hacer un referéndum legal. No es ilegal. Tienen miedo al derecho a decidir, tienen miedo desde Madrid, y yo lo veo clarísimo.
Y hay una serie de instancias de partidos y la monarquía y una serie de poderes fácticos que no van a dejar que la sociedad catalana tenga derecho a decidir, incluso, aunque salga que no a la independencia. Pero vamos, o sea, no sé qué, o sea, es un miedo atroz a situaciones que se han A vivido todo tipo de previamente referéndum, en Adrián. Quebec, en Escocia, pues no sé. A No... todo tipo de referéndum. Claro, y al final es un problema que se va a Has enquistar y citado- se va a hacer mayor. has Y citado dos. como no afrontes el problema rápido, va a ir a más. No va a ir a más porque llevan 4 años sacando los mismos votos. O sea, incluso han bajado esta vez en escaños y en votos. Bueno, pero yo te digo... matizable eso, ¿no? No, es así. O sea, han bajado en votos y en porcentaje. Los catalanes Entonces, tienen pero- memoria 46, histérica, este ¿eh? 45. Pero hablo de un problema también de carácter social y de otra índole. Totalmente de acuerdo, pero te voy a decir una cosa. Has citado Quebec y Escocia. Quebec y Escocia fue pactado con el Estado canadiense, con el Estado inglés. Sí, pero aquí Madrid no quiere. No quiere, pero habrá que obligarle. Pero es lo que Entonces, dice él, claro, que Lo que no estoy quieren. planteando es que implicar a partidos del Estado importantes, como son PSOE y Podemos, en que efectivamente entremos en esta dinámica. Pero para eso, en Cataluña tiene que haber una comunicación mayor, que esa es la tesis de Junqueras. ¿Y tú ves al PSOE y a Podemos preparados para ese salto? No solamente lo veo, es que es de obligación. O sea, es que no hay otra alternativa, no existe. O sea, en este momento, para solucionar este problema que nos está afectando incluso en lo económico, porque los porcentajes de crecimiento van a variar a la baja y por tanto los porcentajes de empleo, etcétera, etcétera, solo tiene la solución si se implica el PSOE y Podemos en la solución. Solo. No sé si queréis comentar algo más, Adrián y Mabel. Yo es que, como no les estoy oyendo hablar mucho al Sánchez y al Iglesias, o sea, sino que... Mejor. Porque a veces Sí, cuando- no, a veces mejor. cuando suben, No, a veces mejor Cuando y salen. que estén en la misma línea de decir, tenemos asuntos que dedicarnos, bueno, pero a ver si es verdad que están dedicándose a esos asuntos. Porque lo que es con decir últimamente, es que el tema catalán, hay que hablar de otros temas que no sea, ya bonito, pero es que el tema catalán está ahí. Y yo estoy con Adrián a ese nivel de que la directa sería... Pero es que no conocen la palabra referéndum, no lo van a consentir. Vas a comparar tú los gobiernos canadienses y Joder, y los ingleses, no. Pues los ingleses tela, ¿eh? Sí, pero mira, el Brexit, lo otro, lo Ya, tal. ya. No. Es que esto es como que les vas a dar cianuro. La palabra referéndum, cianuro, para todo. Allá donde... Pero si para hacer un puñetero referéndum, ¿te acordarás tú con lo de la Plaza del Castillo? Que la UPN casi nos trata de delincuentes cuando hicimos el referéndum por pelotas en las calles. Y fortalecisteis a Yolanda Barcina. O sea que, Bueno, fortalecerla. como suele decir, perdón la expresión, un pan como unas hostias. Bueno, pero al menos la gente salió a votar y a opinar. Un referéndum no solamente es los votos o lo que salga, sino la participación ciudadana, que a mí me parece que es la clave del asunto. Salga o no salga, por lo menos la gente dice, no lo tengo claro, voto no. Lo tengo claro, no, lo que se dio, que dijo, oye, con las hostias que vi dar, pues voy a votar que sí. Pero no quieren, nunca se han querido enfrentar. ¿Por qué? Porque son partidos... pues fascistas, o sea que no tienen... No, cuidado. A ver, No, la ¿el verdad PP no es un partido fascista? es un partido de extrema derecha. pero Bueno, pues no entonces, llega al cojones, ¿y fascismo. qué es la extrema derecha? José Luis, Joder, joder, encima no lleguemos a corrupto. esto. Te lo pido por Corrupto. favor. Adrián, ¿quieres Prego. cerrar con algo? Sí, nada, lo único que quiero decir también que el problema de Cataluña es lejano, pero que de un tiempo a esta parte ha crecido exponencialmente y no es por políticos precisamente soberanistas, sino que cuando se le dio cuando se tumbó el estatut, de la Ese- forma en esa cómo fue la se clave, hizo, esa fue cuando la hubo clave. determinadas declaraciones de determinados dirigentes nacionales en aquel momento, y también después con la famosa reforma del pacto fiscal con Cataluña que se trabajó y que también se tumbó, y luego las imágenes de ver a un Rajoy recogiendo firmas en contra del estatut en su día, bueno, entre otras, pues al final no hizo, o sea, al final la mítica frase de que el PP es una fábrica de independentistas, pues en este caso creo que es aplicable y que es un responsable de este problema y que como parte del problema tendrá que buscar soluciones. Mira, te voy a decir una cosa, Adrián. Hace 3 días, aquí en este país, cuando digo este país es España, ha pasado una cosa muy grave. Y ha sido las declaraciones, la cantada que hubo en el caso Gürtel. Sí, eso iba a comentar, que nos hemos quedado sin tiempo Entonces- para hablar de la corrupción. El caso Gürtel. Pues mira, aprovecha. Eso ya nadie habla de eso cuando es uno de los temas más graves de los últimos años.
La cantada de Costa, el Bigotes y el de la moto. O sea, eso se ha tapado con Cataluña. Y es que es así, entonces... ¿Y qué me dices de esta noticia de la Fiscalía pide no juzgar al PP en el caso de los ordenadores de Bárcenas en aplicación de la doctrina Botín? Pues que me parece una vergüenza. Pues eso, o sea, al final eso es lo que pasa, que Sí, lo pero que está ¿dónde pasando están? con el proceso, ¿no? Un poco es que se está tapando todo y lo que es una vergüenza, que es lo que está Pero haciendo, que la todo lo que justicia ha hecho no es el PP. independiente. Es que es el puñetero Pero porque el problema. Partido Popular ha convertido en un problema de Estado lo que es un problema de ellos. Ah, claro, pero mira qué bien les ha De venido. ellos. Hombre, para marcar la agenda les ha venido fantástico. Claro, pues eso lo han hecho. No, Yo- pero no solamente eso. Es que si implicas a Podemos, al PSOE, a Ciudadanos y tal, en la solución del problema, lo conviertes en problema de Estado. Si metes a la policía, si metes al Poder Judicial, si metes al Poder Legislativo, has convertido lo que es un problema de un gobierno ineficaz a la hora de resolver ese problema en un problema de todo el Estado. Yo lo único que he leído y así que me desperta un poco de esperanzas es que algunos jueces han dicho públicamente que están hartos de que el PP les utilice como cortafuegos del proceso. Eso Ah, bueno, no llego yo hoy ahí. O sea que bueno, es un paso. es. Sí. No, y luego yo es que cuando hablamos de políticamente y que hemos estado hablando hoy bastante rato de los personalismos, se nos olvida pensar que eso, sobre todo cuando se tiene el poder, en los que están detrás, en los que les ponen o sea, en los asesores. ¿Eh? O sea, que es como cuando sale una película y no pone el guionista, ¿no? O sea, verdaderamente siempre ponemos la cara en Rajoy y en el otro. Pero ¿qué grupo? Me refiero, en lo que acabamos de hablar ahora, ¿no creéis que esto estaba ya, que querían que fuera así? O sea, que estaba estipulado que ven toda la jugada, ¿no? Ahora convertimos esto en tema de Estado, tapamos, ya no se meten, lo sacamos. Yo Pero claro, no lo veo tan inteligente. porque pero bueno, yo quizás. sí, yo sí. El fascismo es muy malvado, ¿eh? Será porque estoy muy últimamente con la Segunda Guerra Mundial, metido hasta las cejas, sobre todo en el sentido de todas las tramas políticas, que no me creo ya que no hay un asesor detrás. Hombre, si no, Trump no estaría, ¿eh? Malvado, pero listo. Trump está por los asesores, porque aún le mantienen algo. Ya hemos Si oído a no- algún asesor arrepentirse de haberle ayudado, ¿no? No le falta razón. Bueno, nos han dado ya las 12 de la Seguimos. mañana. Nos han dado las 12 de la mañana. Tenemos que cerrar ya el Pase al EQ de hoy. Gracias a Adrián, Mabel y José Luis por venir una vez más aquí a la Terpe, al espacio de discusión de la Busca y Ratia. Y seguiremos en siguientes ocasiones. Mi Esker. Vale. Igualmente. Zuri, agur. Agur.